Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en nuestro estudio del libro de Eclesiastés. Hoy, como todos los viernes, nos reunimos pues a las 8 de la noche para escudriñar, conocer un poquito más sobre las escrituras. Estamos tratando el libro de Eclesiastés. Así que les damos la más cordial bienvenida nuevamente y vamos a empezar nuestro estudio, no sin antes pues orar pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este maravilloso tiempo, Señor, de deleitarnos conociendo tu palabra, Señor. Te pedimos que tengas el control total de esta reunión y que todo lo que aprendamos, Señor, sea con el propósito fundamental, Señor, de poderlo aplicar en nuestras vidas y podamos glorificar tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, es nuestro 10º mensaje o nuestro 10º estudio del libro de Eclesiastés. Le hemos titulado Miremos adelante, la muerte nos llega a todos. Esto está en el capítulo 3, en los versos del 15 al 22. Así que vamos a leerlos. Eclesiastés 3 del 15 al 22 nos dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, ya fue. Y Dios restaura lo que pasó. Y vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón, así es, por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre ni la bestia, porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar, todo es un hecho del polvo, y todo volverá al mismo polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres suba arriba y el espíritu del animal desciende abajo de la tierra? Así pues, he visto que no hay cosa mejor que el hombre que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte, porque ¿quién lo llevará para que vea lo que ha de ser después de él? Amén. Ah, Cuando uno lee el libro de Eclesiastés, pues realmente hay unos términos que nos invitan a reflexionar y a pensar y a analizar lo que Salomón quiere decir. Es un libro muy profundo, pero también de mucha enseñanza. En este verso 15, Salomón nos da pues una mirada a la eternidad, pero ya no como algo lineal, sino más bien nos presenta la eternidad como algo más profundo. Quizás incluso algo confuso, porque lo que va a ser ya fue y también lo que fue ya es. Dios restaura, dice. En la eternidad parece pues que todo lo que va a suceder está siendo y lo que pasó no deja de ser jamás. Eso es lo que nos está diciendo Salomón. En otras palabras, pues la eternidad es una dimensión o una realidad completamente diferente. No está limitada al tiempo ni tampoco está limitada al espacio. Cuando vamos, para poder entender mejor esto, vamos a recordar un poco ah, cuando Dios se revela a Moisés. ¿Y qué le dijo? Eso está en Éxodo 3:14. Y le dijo, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. No le dijo, yo seré, ni tampoco le dijo, yo fui, sino yo soy el que soy. Así se presentó Dios. O sea, Dios se revela a su pueblo con ese nombre. Y ese mismo nombre es el que utiliza pues Jesucristo en los evangelios. ¿No? Cuando revisamos sobre todo el evangelio de Juan, en donde nos describe y nos da a entender quién es Dios, o sea, el evangelista Juan se
se caracteriza por revelar quién es Jesucristo. Jesucristo es Dios. En Juan 8:12, pues menciona lo que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. En Juan 15:1 nos dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. En Juan 6:48 dice: yo soy el pan de vida. En Juan 11:25 nos dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y en Juan 10:11 nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Perdón. Por eso Cristo dice que Él y el Padre pues son uno en esencia y en naturaleza. De manera que la Biblia nos está enseñando que la eternidad es un presente que está sucediendo de continuo. Eso nos enseña la Biblia. Lo que ha de ser, ya fue. Y lo que fue, ya es. Entonces, Dios restaura todo aquello que ha pasado. Mientras aquí, debajo del sol, la vida pues parece aburrida, a la luz de la eternidad nadie puede poner ni quitar lo que ya Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. En el propósito y en el tiempo de Dios, donde todo obra para bien y donde Él tiene la capacidad y el poder para hacer todo hermoso en su tiempo. Este versículo 15 nos ayuda pues a recordar lo que Salomón expresó en el capítulo 1, en los versos del 9 al 11, en donde nos da la seguridad que Dios lleva el control, el ciclo de la vida. El pasado parece pues que se repite de tal forma que no hay nada nuevo debajo del sol, pero Dios puede entrar en la historia, eso vimos, ¿no es cierto? Y hacer todo lo que a Él le parezca. Él puede ingresar, así como también ingresó a su Hijo en la humanidad, ¿verdad? Esto ahorita lo vamos a tocar. Miren, nosotros podemos ver que Dios interviene cuando Él quiere y puede pues hacer lo que Él quiere también. Sus muchos milagros son evidencia pues de que el ciclo, que es un patrón que Él lo dirige y no es una cárcel. Su propio Hijo, pues, cuando entra a la vida humana por medio del nacimiento, de su nacimiento milagroso, pues, y al mismo tiempo su muerte en la cruz y su resurrección conquistó de esa manera, pues, el ciclo de la vida y de la muerte. Él alteró todo cuando Dios entra en escena. Debido pues a que Cristo rompe ese ciclo vicioso, puede hacernos a nosotros parte de esta nueva creación que vence el tiempo y también a la muerte. Por eso el apóstol Pablo señala en 2 Corintios, en el capítulo 5, los versos del 17 al 21, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Lo que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que porque nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pues bien, entonces aquí vemos que cuando Cristo entra en escena, pues rompe ese ciclo vicioso y nos hace parte de esa creación que vence el tiempo
y vence también la muerte. Salomón, en este versículo 15, añade un nuevo pensamiento y dice, Dios restaura lo que pasó. Salomón parece decir que el tiempo pasa pues muy rápidamente y se aleja de nosotros, ¿verdad? Eso lo podemos ver. Nosotros, por ejemplo, decimos, ya estamos hoy ingresando pues al décimo día, al décimo mes del año 2020. Como que ha transcurrido rápidamente. Y eso es lo que parece decir Salomón, que el tiempo pasa rápidamente y se aleja de nosotros. Pero Dios sigue la pista y al final del tiempo Él pedirá cuenta de lo que hayamos hecho con el tiempo. Él nos sigue la pista. Y entonces esta afirmación que nos hace en el verso 15 está ligado pues a los versículos 16 y 17, donde Salomón se refiere pues a las injusticias de su día y se pregunta ¿por qué demora el juicio divino? Entonces, pero para dar respuesta a esto tenemos que revisar algunos conceptos. Por ejemplo, ¿qué es el juicio? El juicio es la capacidad de distinguir el bien y el mal. ¿Y qué es la justicia? La justicia tiene que ver con la conducta. Es aquello que el hombre hace basado en qué? En su juicio. Ahora bien, las creencias y opiniones de un individuo lo conducen a una determinada conducta. O sea, lo que tú piensas, lo que tú crees, eso te va a llevar a una determinada conducta. Y vamos a actuar según lo que creemos. ¿De acuerdo? Eso es lo que sucede. Si tú crees que Jesús es el camino, la verdad y la vida, entonces tú vas a seguir sus principios, sus estatutos. Ahora, si tú crees que Dios no existe, pues entonces tu vida la vas a alinear así, ¿verdad? Eso sucede así. Entonces las creencias y las opiniones de un individuo lo conducen pues a una determinada conducta. Ahora bien, aunque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, lamentablemente el hombre no está satisfecho, ni lo estará, simplemente hasta que el yo soy eterno, pues sea el rey de su corazón. Y ahí encontrará satisfacción, encontrará contentamiento en su vida. El hombre, en lugar de hacer lo correcto, lo que le agrada a Dios, lo que está de acuerdo al plan de Dios, lo que está pues en el tiempo y en el diseño de Dios, pues el hombre siempre decide hacer lo malo. En el verso 16 señala que el hombre vive en constante injusticia, decidiendo hacer lo malo. Pablo, en su carta a los romanos, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso nos dice en Romanos 5:12. Ok, entonces Salomón llega a la conclusión de que el ser humano tiene un problema. Y no es precisamente ese estado de aburrimiento o de fastidio de la vida. No, no, no. Sino que hay algo dentro de la naturaleza del hombre que no está bien. En el capítulo 1, en el verso 15, Salomón afirmaba que lo torcido no se puede enderezar y que lo incompleto no se puede contar. Pero ahora, en este versículo 16 que estamos estudiando en esta noche, afirma que el hombre constantemente escoge lo malo y actúa injustamente y después enciende pues la ira contra Dios. Entonces, en el verso 17, Salomón se refiere a las injusticias de su día y se pregunta por qué se demora el juicio divino. Él como que se pregunta y dice, ¿cómo puede estar Dios en control de todo cuando hay tanta maldad en nuestro mundo?
cuando los impíos prosperan y los justos pues sufren en la obediencia. Y eso se pregunta Salomón. Y Salomón no fue el primero que se hace esa pregunta, ni tampoco será el último, porque muchos de los que pueden estar escuchando este mensaje, ¿cuántas veces se han preguntado en su interior eso? Muchas veces han escuchado mensajes, Dios tiene el control, pero sin embargo tú ves que estás pasando momentos muy difíciles, ¿verdad? Tú dices, pero si yo estoy tratando de hacer las cosas, ¿por qué las cosas me andan bien? ¿Por qué las cosas no andan bien? Entonces, esa pregunta que tú haces, se le hizo también Salomón. Y déjame decirte que no vas a ser el último, el único, ni tampoco el último que lo piense, porque muchos lo pensarán más adelante. Pero Salomón se contentó, ¿no? Se consoló por una doble seguridad. ¿Cuál fue la primera? Que Dios tiene tiempo para cada cosa, incluyendo el juicio. Dios se toma su tiempo. Y el tiempo de Dios no es tu tiempo. Número uno. Y en segundo lugar, Dios lleva a cabo sus propósitos divinos en medio de hechos humanos e incluso utilizando a los malvados. Dios tiene el control y va a ejercer, pues va a cumplir sus propósitos e incluso va a utilizar a los malvados para alcanzar sus propósitos. No nos olvidemos de que la Biblia nos dice muy claramente que utilizó a Nabucodonosor y le dice mi siervo, o sea, lo utiliza a Nabucodonosor para disciplinar al pueblo de Israel. Dios cumple sus propósitos. Y no es porque sea malo, sino que en el amor de Dios quiere corregir muchas actitudes del hombre. Contrariamente a lo que mucha gente piensa, la muerte, mi querido hermano, no pone fin a los problemas del hombre. No. En Hebreos, en el capítulo 9, en el verso 27, queda bien establecido algo para los hombres. Y dice que mueran una sola vez y que después de esto es el juicio. Ahora bien, la Biblia no está hablando de encarnación evolutiva, por si acaso, porque esas son creencias provenientes de los países orientales o de las filosofías orientales. La Biblia, pues, enseña que Dios ha establecido a Jesucristo como juez. Y hay un día señalado en donde todos compadeceremos al tribunal de Cristo. Y ahí todos nuestros secretos serán revelados. Vamos a leerlo, está en Apocalipsis, en el capítulo 20, los versos del 11 al 12. Y dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y con los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, en el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El Señor juzgará cuando la historia llegue a su fin. Pero déjame decirte, mi querido hermano, de que Él está juzgando ahora. Y Él está probando al hombre en la experiencia de la vida. La palabra, pues, para probar en el hebreo significa tamizar, cribar, aventar. Entonces, Dios revela lo que en verdad es el hombre. ¿Por qué? Porque lo está tamizando. Porque cuando el hombre llega o deja a Dios fuera de su vida, el hombre llega a ser como un animal, vive como una bestia y muere como una bestia. Eso es lo que nos está diciendo Salomón. La
importancia de que Dios entre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si no entra en nuestra vida vas a vivir una vida sin principios o de repente con principios equivocados y tu vida pues simplemente no va a tener una razón, un propósito firme para vivirla. Y vas a vivir sin rumbo, sin destino, sin propósito. Entonces, estos versos del 19 al 20 tenemos que tener mucho cuidado y no malinterpretarlos. Y podemos incluso llegar a sacar alguna conclusión errónea, ¿no? En donde podemos decir que no hay diferencia entre los hombres y los animales. No, tenemos que ser cuidadosos en esto. Salomón estaba señalando que los hombres y los animales tienen dos cosas en común. Ambos mueren y sus cuerpos vuelven a la tierra. Eso es lo que nos está diciendo Salomón. El hombre, cuando está creado, cuando fue creado a imagen de Dios, entonces el hombre tiene una ventaja sobre los animales en lo que se refiere a la vida. Pero en su hecho de muerte, el hombre no tiene ninguna ventaja especial. ¿Por qué? Porque también volverá al polvo. Ahora bien, las personas que son salvas mediante la fe en Cristo Jesús, un día resucitarán y obviamente tendremos cuerpos glorificados, apropiados para ese nuevo lugar celestial. La Biblia dice que la muerte tiene lugar cuando el espíritu deja el cuerpo. Y Salomón indica en el verso 21 que los hombres y los animales no tienen la misma experiencia en la muerte, a pesar de que ambos pues vuelven al polvo después de la muerte. El espíritu del hombre vuelve a Dios, mientras que el espíritu de la bestia cesa sencillamente de existir. Salomón pues termina esta sección que estamos meditando, que estamos enseñando en esta noche, recordando algo que lo menciona en todo el libro de Eclesiastés, que aceptemos la vida de la mano de Dios y que la disfrutamos, que la disfrutemos mientras podamos. Nadie sabe lo que el futuro puede traer. E incluso así tú lo supieras, no podemos regresar a la vida otra vez que cuando hayamos muerto y empezar a disfrutarla de nuevo. Eso no podemos hacer. Entonces, si no sabemos esto, lo que Salomón nos dice, ok, aceptemos la vida de la mano de Dios, pero disfrutemos la vida mientras podamos, pero de acuerdo con sus principios, de acuerdo con sus propósitos. Dios está en control de todo. Él es el soberano de la vida. Y cuando nosotros entendemos eso, fácilmente pues nos podemos someter a Él y al mismo tiempo vivir en paz. La fe aprende a vivir pues con aparentes contradicciones y también pues a veces se nos presentan hay cosas que son absurdas. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos mediante promesas y no mediante explicaciones. La Biblia siempre nos demanda creer. Hay cosas absurdas que de repente uno piensa que dice que son, pero no. No son así. Nosotros vivimos por fe, por promesas, no por explicaciones. No podemos explicar la vida, pero debemos experimentarla, bien soportándola o disfrutándola. Hay muchos que de repente son casados, tienen
10 años, 20 años, 30 años en el Señor y no disfrutan el matrimonio, soportan el matrimonio, aguantan el matrimonio y no lo disfrutan. ¿Por qué? Porque no entró Dios en sus vidas. Dios, cuando entra Dios en tu vida, disfrutas verdaderamente el matrimonio. Podemos disfrutar la vida. Disfruta de lo que Dios te da. Goza, pero de acuerdo con los principios de Dios. Salomón pues nos llama a aceptar la vida, a disfrutarla día a día y al mismo tiempo que estemos contentos. Ahora bien, nunca vamos a estar satisfechos con nosotros mismos, pero debemos estar satisfechos con lo que Dios nos da en esta vida. Si crecemos, mi querido hermano, en carácter y en semejanza a Cristo, y si vivimos por fe, seremos entonces capaces de decir como el apóstol Pablo, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Es en el contexto mismo que después dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y es que cuando tú vas creciendo en Cristo, cuando tú vas creciendo en carácter, en semejanza en Cristo, y tu fe se está fortaleciendo cada día, entonces, pues tú puedes decir, he aprendido a contentarme en lo bueno y en lo mucho, en la riqueza y en la pobreza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es crecer en Cristo. Disfruta de la vida. Hay momentos en que pues vamos a sonreír. Hay momentos que vamos a llorar. Hay momentos también en que vamos a tener que resistir. Pero hay momentos también de refrigerios en tu vida, que disfruta tu vida, disfruta los dones que Dios te ha dado, pero disfrútalos de acuerdo con los principios de Dios, en donde pues la mayor felicidad está en que tú puedas servir, ayudar, identificarte, consolar a tu prójimo, a tu hermano, donde fluya el amor hacia tu prójimo, así como el amor a Dios. Dios, pues, lo primero que va a demandar de nosotros es que tu vida se rinda plenamente a Él. Y si Él se rinde a Él, tú simplemente vas a estar actuando con Él, vas a estar administrando tus bienes, disfrutando de lo que Dios te da, pues conforme el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Y no te preocuparás de que te sentirás y dirás, wow, ¿qué me va a pasar mañana? Estoy gastando lo que viene, estoy gastando lo que mañana va a dar, pero tú vive el presente. Y Dios, Él es encargado del futuro. Disfruta un tiempo con Dios. Disfruta de lo que Dios quiere hacer contigo. Disfruta el ser utilizado por Dios para su gloria. No te preocupes, Él es el dador, Él es el proveedor. En todo momento, si tú haces la voluntad de Dios, ten la seguridad que la provisión de Dios nunca te faltará. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que en algún momento vamos a enfrentar la muerte, pero mientras estemos aquí, pues, Señor, va a haber momentos en que podamos de repente mirar hacia alrededor nuestro y miremos la injusticia, como de repente algunas personas, a pesar de ser bastante injustas en sus vidas,
pues se ven beneficiados en muchas cosas. Y a veces cuando nosotros tratamos de vivir, pues en obediencia a tu palabra, pues viene el sufrimiento, viene la escasez también. Pero lo cierto, Señor, es que viene un tiempo en que tú juzgarás según las obras de cada uno. Pero en vez de estar nosotros renegando o fijándonos en lo que no tenemos, debemos ser agradecidos con lo que tú nos das, Señor. Por eso perdónanos nuestras intenciones de nuestro corazón cuando muchas veces se han desviado. Y te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Sabemos que algún día enfrentaremos la muerte y que por haber confiado en Cristo Jesús estaremos en tu presencia con un cuerpo glorificado, pues totalmente diseñado, pues o apropiado para esa nueva vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén. Bien, mi querido hermano, gracias por acompañarnos y te invito el próximo viernes para seguir aprendiendo más de este libro de Eclesiastés. Que Dios te bendiga, hermano, y que quiero aprovechar de que como es el primer día del mes de octubre, creo que sería importante de que hoy puedas hacer una oración y que le puedas entregar a Dios todo lo que vas, todas las decisiones, todo lo que tú has planeado, pues que permita a Dios que su nombre sea exaltado y glorificado. Que Dios te bendiga, hermanos, que sigas pasando un bonito tiempo en comunión con Dios.